Radio San Borja y el Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú presentan Calidad al Día, un espacio dedicado a fomentar la cultura de la excelencia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Calidad al Día, el programa del Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Hoy no me queda nada más que pedirles disculpas por la voz que les puedo ofrecer, pero el resfrío llegó hasta mí y en fin, lo estamos combatiendo tenazmente. Así que les quiero pedir un poquito de paciencia y por supuesto las disculpas del caso. De lo que sí no puedo pedirles disculpas es de la calidad de invitados que tenemos porque son a uno. Así que van a tener ustedes que responder a la propuesta que les hace el Instituto para la Calidad desde aquí, desde Radio San Borja en los 91.1. Y responder cómo, pues permitiéndonos llevarles a ustedes lo que el instituto pretende, que es la posibilidad de un espacio de discusión, de debate, de aproximación al mundo de la calidad, a los temas de la calidad. Y hoy hablaremos de algunos de ellos que son absolutamente centrales. Vamos rápidamente a darles el menú, aquello a lo que nos vamos a abocar en términos de contenido en el programa. Vamos a conversar hablando de transferencia tecnológica, que es un tema central, es este mecanismo de propagación de capacidades, normalmente entre países con diferentes niveles de desarrollo. ¿Hacia dónde aspira el Perú en estos términos? ¿Cuál es la meta? ¿Cómo podemos llegar a ello? ¿Cómo podemos acortar plazos? ¿Cómo nos involucramos socialmente en un proyecto de esta magnitud? Bueno, de eso vamos a hablar en el programa de hoy. Y por favor, la tecnología está íntimamente ligada a los procesos y por tanto a la calidad, así que no hay forma de que los temas no conversen entre sí. Luego nos ocuparemos de los estándares asiáticos. Los estándares de calidad de los productos asiáticos se elevaron porque cada vez hay más autoinspecciones en sus propias instalaciones para asegurar la calidad de sus productos. O sea, ellos mismos se están poniendo niveles más altos de calidad. Y nosotros queremos hablar de ese tema con un especialista que conoce mucho el mercado chino, el mercado asiático, y nos va a explicar cómo lo han hecho. Más adelante hablaremos del software para tesis. Imagínense una investigación, parte por supuesto de una premisa, hacia dónde apunta mi investigación, cuál es mi camino, cómo planteo mis objetivos, un marco lógico y procedemos a implementar formatos. Bueno, ahora hay softwares que nos pueden ayudar un poco a eso. No nos van a hacer la tesis, pero nos ayudan, encontramos mecanismos que permiten de alguna manera ordenar mejor los procesos de nuestras propias investigaciones. En fin, a mí me gusta el menú de hoy que ha preparado Galo Flores, nuestro director periodístico para el programa y del cual vamos a comenzar después de la pausa. Así que quédense con nosotros. Esto es Calidad al Día. Bien, y para abocarnos al tema de la transferencia tecnológica, creo que nuestra invitada es absolutamente lúcida y clara y tiene además la responsabilidad de dirigir, ¿no es cierto?, el CONCITEC, y es la presidenta del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación Tecnológica, así que si hablamos de transferencia tecnológica ella tiene seguramente mucho que aportar en esta conversación. Gisela, bienvenida, es un gusto tenerla en el programa, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Carlos, por invitarme. Yo he hecho una definición preliminar, de pronto ligera, de lo que es la transferencia tecnológica. Yo quisiera que usted nos ayude definiendo este concepto para poder aterrizar mejor la discusión, Gisela. Bueno, es la transferencia del cómo hacer cosas, ¿no es cierto? Esta transferencia de conocimiento puede hacerse de diversas maneras, puede hacerse entre instituciones, pero siempre implica un grupo que sabe hacer algunas cosas y otro grupo que no sabe hacer algunas cosas. Y lo que nosotros queremos es transferir ese conocimiento entre estos diferentes grupos. Podrían ser países, podría ser, por ejemplo, una institución en Alemania que transfiere formas de hacer a instituciones en el Perú. Podría ser un grupo empresarial en el Perú que transmite el conocimiento de cómo producir ciertos tipos de frutas o de bayas o de café a muchos pequeños grupos de agricultores para que todos lo produzcan de una manera estandarizada, ¿no?, con cierto nivel de calidad. Es también la transferencia que hacen algunos profesores investigadores
a sus estudiantes en el laboratorio de cómo manejar equipamiento, cómo realizar algunos procedimientos. O sea, la transferencia tecnológica es la transferencia del conocimiento. Entiendo. ¿No? Ahora, esa transferencia tecnológica nos sitúa en este espacio que has planteado de los que saben o los que no tienen esa tecnología frente a los que sí saben y sí la tienen. Intuyo que nos situamos en el grupo de los que no las tenemos. En tal caso, las de avanzada, las más sofisticadas, las que podrían influir tremendamente en el desarrollo de nuestro país. Sí, es verdad que hay una discusión del concepto de desarrollo, pero vaya, esa es un poco la idea. Mi pregunta es la siguiente: ¿es tomar por tomar? ¿Es tomar por tomar toda la tecnología que puedo? ¿O es tomar con cuidado, con una mirada crítica, diferenciando, estandarizando? ¿Qué significa tomar esas tecnologías? Es muy interesante esta pregunta porque nos plantea también otra pregunta, es ¿cómo podemos saber qué tomar? O sea, necesitamos un conocimiento de base, un conocimiento mínimo para poder escoger qué tecnologías tomar, ¿no es cierto? Y es por eso que la ciencia, la tecnología y la innovación están estrechamente entrelazadas, y la política entre la ciencia y la investigación más básica no puede estar separada de la transferencia tecnológica y tampoco de la innovación. Te explico por qué. Para poder decidir qué tecnologías necesitamos, necesitamos gente que sepa cosas mínimas, ¿no? Entonces necesitamos gente que haya ido, vamos a ponernos en el caso, en la universidad, y que haya aprendido metodologías, que sea expertos en diferentes tipos de rayos, si vamos a decidir por máquinas de rayos X o ¿no? Entonces necesitamos que la persona sea también capaz de absorber, ¿no?, y juzgar todos los nuevos conocimientos y tecnologías que están fuera, para poder escoger aquella que es la más adecuada. Perfectamente. Entonces, yo pienso que aquellas personas que dicen no basta solo con la transferencia tecnológica, lo que está afuera y que venga y rápidamente lo absorbemos, no es tan sencillo. No es tan sencillo como eso. Necesitamos una base de conocimiento de gente experta en muchas diversas cosas en el Perú. Y por eso es que es tan importante la calidad universitaria y la calidad de los institutos técnicos, para que hayan personas que tienen esa mínima capacidad de reconocer distintas tecnologías que puedan estar fuera, o también dedicarse a crear nuevas cosas, ¿no? Entonces, metámonos en terrenos más complejos. ¿Está la academia hoy día en el Perú en esta línea o hay muchísimo por hacer? Hay muchísimo por hacer. Lamentablemente, hay muchísimas universidades que no tienen el mínimo de calidad. Las personas que salen de esas universidades son incapaces de evaluar situaciones, de hacerse preguntas, de acceder a conocimiento nuevo, o siquiera de absorber conocimiento que ya está dado en el mundo. ¿No? Son muy pocas las universidades hoy en el Perú que producen profesionales adecuados para las necesidades del Perú. ¿Y qué falló en ese proceso? Bueno, eso es una conversación bastante más larga. ¿Qué falló? Yo pienso que hay mucha angurria de dinero. Y también una mala comprensión de lo que significa un profesional adecuadamente formado para las necesidades del país, ¿no? El país necesita todo tipo de profesionales. Por supuesto. Y necesita profesionales a diferentes niveles, ¿no? Necesita técnicos, pero pueden ser técnicos altamente calificados. Necesita profesionales que justo terminen su carrera y que sirvan y que trabajen en diferentes entidades, sí, pero esos profesionales tienen que saber cómo y dónde conseguir información para que los ayude a crecer como personas y que ayuden a crecer y hacer que su institución pública o privada o empresa, etcétera, sea mucho más competitiva. Necesitamos profesionales que vayan mucho más allá en su formación y luego entren a hacer investigación a universidades o entren a hacer prototipos
que entren a trabajar en desarrollo tecnológico o que vayan a empresas y se dedican a proyectos de innovación en las empresas. Y esos profesionales tienen que ser mucho más capaces aún que el resto. Eso es lo que no tenemos. Nosotros hemos hecho un cálculo del número de profesionales altamente calificados en el Perú con a nivel de doctorado, ¿no? Y tenemos solamente aproximadamente 2.000 personas con nivel de doctorado en ciencias e ingenierías en el Perú. 2.000 me suena nada. Nada. Hemos hecho además el cálculo, la comparación entre el Perú y 5 otros países similares al Perú en estructura productiva, o sea, extractores de recursos naturales, y con un PBI similar al Perú, pero que esos 5 países ya pertenecen a la OECD. De esos 5 países hemos tomado el país que es más conservador en recursos humanos altamente calificados, o sea, el que tiene menos recursos humanos altamente calificados. Si nosotros quisiéramos estar el año 2021 como ese país está hoy, necesitamos formar o atraer al Perú 17.000 PhDs. Toma. Esa es nuestra brecha, ese es nuestro reto. Eso es un gran reto que tenemos en universidades, en institutos y como sociedad si queremos desarrollarnos. No hay desarrollo posible sin conocimiento. Pero regresando al asunto de la transferencia tecnológica. Estas personas, uno dirá, bueno, ¿y para qué formar doctores? Esos ciencias básicas, eso no se necesita para hacer cosas muy concretas. Y yo te digo que sí se necesita, porque esas personas están formadas en una dinámica de pensamiento, una forma de pensar para evaluar, sirve, no sirve, es correcto, es incorrecto, es coherente, no es coherente. Entonces, son esas personas las que están preparadas para absorber el conocimiento que pueda ser generado en otros lugares mucho más rápidamente. Queremos no gastar tanto dinero, entonces tengamos personas que puedan absorber el conocimiento generado en otros lugares. Sin eso no va a haber transferencia tecnológica. De acuerdo. Pero entonces imagino una inversión en capital humano en los próximos, de cara a ese 2021, que me parece una cifra, una meta interesante, importante. Es fundamental. En esta gente. No va a haber cambio en el Perú si no multiplicamos por varios números la inversión en capital humano. Eso, tómalo como un axioma. Así es una, realmente, si no tomamos esa decisión al más alto nivel, ya es imposible. ¿Y cómo se concreta eso? ¿Es fortalecer la capacidad universitaria? ¿Es mandar al exterior a nuestros mejores cuadros? ¿Es fortalecer la escuela desde abajo y darle otra dinámica? Aunque claro, ahí sí los rebasamos al 2021. ¿Por dónde ir, Gisela? Hay un puntito más para marcar, que significa todas las anteriores. ¿No? Pero no solamente formar, porque formar personal altamente calificado demora muchísimo. Entiendo. Entonces tenemos también que aprovechar la inversión que han hecho otros países en personal altamente calificado y tener programas de atracción de talentos. Esa inversión ya la han hecho muchos países. Hay jóvenes muy altamente calificados que están en muchos países, en China, en Francia, en Argentina, en Estados Unidos, en todas partes del mundo, y eso, sus países u otros países han invertido en ellos. Atraigámoslo. Ecuador, el año 2014, ha llevado a Ecuador en un programa de atracción de talentos que se llama Prometeo, 900 PhDs solamente el 2014. Vamos a quedarnos con eso, pero irnos a la pausa. Estamos escuchando todos con muchísima atención a Gisela Orjeda, que nos acompaña esta tarde en el programa. Y no se va a ir, nos va a acompañar en el siguiente bloque porque todavía hay que seguir conversando con ella. Quédense con nosotros, esto es Calidad al Día. Continuamos con Calidad al Día. Y ahora un pequeño glosario de términos. Instructivo, documento cuya interpretación explica la ejecución de una operación. Son las 4 de la tarde con 17 minutos y nos abocamos ahora al tema de la logística.
Hay un estudio realizado por GS1 Perú y por Semana Económica sobre la situación y el desarrollo de la logística en el Perú. El nivel de eficiencia y competitividad profesional de los trabajos de las áreas logísticas es aún bajo. Es aún bajo, hay que seguir mejorando y creciendo en estos términos. Quien nos va a contar más detalles de este estudio es Alberto Porras, consultor senior de GS1 y quien tiene la información más precisa en relación a esta investigación. Bienvenido, señor Porras. Gracias por acompañarnos. No, gracias a usted. Gracias por estar con nosotros. Le propongo algo. Antes de desmenuzar esta investigación y estos datos tan interesantes, cuénteme la importancia de la logística dentro de una organización. ¿Cuál es el peso que hay que asignarle a la logística? Bien, la logística actualmente tiene un peso estratégico dentro de la organización, cosa que no sucedía hace algunos años. Okay. Si estamos hablando hace 10, 20 años quizás acá en el país y en el mundo en general, se veía la logística como un área de menor importancia, digámoslo así. Es más, hasta ahora, en algunos casos, nosotros, sobre todo cuando viajamos a provincias, observamos que en algunas áreas de la logística, por ejemplo almacenes, vemos personas que no cuentan ni siquiera a veces con secundaria completa o estudios universitarios. ¿Y por qué? Porque han colocado a estas áreas a personas que por algún motivo las quieren separar de la organización. Es decir, todavía no se ve esa... ¿no es cierto? Así es, el almacenero, y bueno, como no es algo importante el almacén, es algo que cualquiera lo puede hacer, mandan a una persona ahí, a veces hasta castigada. Y la verdad no debería ser así, porque, como estaba explicando, el rol de la logística, conforme nos hemos venido globalizando, se hace cada vez más competitivo el mercado y la logística comienza a tomar un papel fundamental. ¿En qué sentido? En varios sentidos, ¿no? Y cada vez más estratégico. El primero de ellos es que nosotros finalmente nos debemos a los clientes como empresas, y para poder brindar un adecuado producto al cliente, nosotros vamos a necesitar adecuados insumos que se crean finalmente este producto, y esto implica que vamos a necesitar adecuados proveedores. Así es. Y quien trata con todo este tema de proveedores, la selección de proveedores, la selección de los mejores insumos, la selección de los costos y cómo hacer para minorar esos costos, es justamente el área de logística. Entiendo. Y entonces comenzamos a ver nosotros que cuando estamos en un mundo, repito, altamente competitivo, donde tenemos que brindar un buen servicio, un buen producto a precios competitivos, entonces este problema logístico se comienza a agudizar y cada vez más se comienza a ver a niveles más estratégicos de la empresa. Eso hace que actualmente, en la mayoría de casos, cuando uno habla con un gerente logístico, está hablando con una persona que en general es una persona que debería estar bastante capacitada. En las grandes empresas estamos hablando con personas con maestría, y a veces no una, sino dos maestrías, especializaciones en el extranjero. La imagen inicial del almacenero ha dado paso a una especialización de la magnitud de la que usted está hablando. Sí, teniendo en cuenta que la logística no solamente es almacenes, era un ejemplo, ¿no? Entonces, pero realmente debemos verlo así, ¿no? La logística es muy importante para los logros de la empresa. Si la logística no funciona, ¿qué cosa es lo que va a suceder? Los insumos no van a llegar a tiempo. Si los insumos no llegan a tiempo, los productos no se van a realizar a tiempo. Si los productos no se realizan a tiempo, vamos a tener clientes insatisfechos. Y un cliente insatisfecho, ¿a dónde se va? A la competencia. Seguro, de acuerdo. Ahora, quienes nos están escuchando pueden estar pensando, no, pues es un tema de empresas muy grandes, que tienen 80.000 proveedores, estoy poniendo 80.000 como si fuera una exageración, digamos, ¿no? Pero me pongo a pensar en una pequeña juguería, en un mercado. Tiene también una logística de la que ocuparse. Todas las empresas tienen una logística. Queda claro que la complejidad de la logística va a estar en la medida del tamaño del negocio. Del tamaño del negocio, ¿no? Entonces, cuanto más grande la empresa, de hecho, la complejidad es más grande. Sin embargo, eso no quiere decir que el rol estratégico de la logística, aún en pequeñas empresas, desaparezca. Porque volvemos a lo mismo. De acuerdo, ¿no? Pero le ponía el ejemplo de la juguería, por ejemplo, porque si yo estoy en un mercado y mi competencia es una juguería que ofrece lo mismo que yo, si de pronto mi estrategia de negocio es diversificar mi cantidad de frutas o de jugo de frutas, pero no en el mismo mercado mayorista encuentro la fruta que necesito, voy a necesitar de ir a un segundo mercado. Ya hay una logística mayor, ¿no? Ahí hay un tema de logística y un tema de estrategia de logística, ¿no? Ahora, es importante este tema porque un poco la intención de esta charla es el que los profesionales de logística y las personas, o sea, no hablemos solamente de profesionales, las personas que trabajan en logística, de acuerdo a los resultados de esta encuesta, ha salido que en general tienen menos de 5 puntos de una escala de 0 a 10. Y 5 puntos es bajo, o sea, es decir,
En promedio todos están jalados. De hecho, en algunos casos va a haber personas que van a estar cercanos a 10, pero como promedio están bastante bajos. De acuerdo. Entonces, pero no se me adelante todavía con la investigación porque les correcto. Pero a lo que quería ir es de que todos necesitamos capacitarnos en logística, estemos en las empresas que estemos. Okay. ¿Dónde aprende uno logística? Claro, y ahí viene el tema, ¿no? ¿Dónde aprendemos logística? Cuando hemos estado viendo esto un poco, y esto ha ido cambiando, antes no habían, por ejemplo, universidades que a nivel pregrado, estoy hablando antes, dieran algún curso o una profesión que esté relacionada a la logística, por ejemplo. Que en ingeniería industrial o en de hecho, en ingeniería industrial, en administración uno lo lleva como cursos, pero digamos una dentro de pregrado, algo que tenga que ver más fuerte con logística, no existía hace algunos años. Eso ha estado cambiando. Repito, si la competencia cambia, entonces la necesidad de las empresas también cambia y esta brecha se está comenzando a observar. Entonces ya tenemos hasta 3 universidades a nivel pregrado que están ya dando profesiones que tienen que ver netamente carrera de pregrado, por ejemplo, una de ellas llamada ingeniería logística, ¿no? Bueno, y entonces, digamos, ha comenzado a ver, ¿no? Sin embargo, la gran oferta en general es a nivel de posgrado, ¿no? Uno se especializa a nivel de posgrado, un ingeniero industrial, un administrador. En verdad la logística es un campo bastante abierto, podemos encontrar hasta físicos que se dedican a la logística y eso no necesariamente es malo, lo que sí es que esas personas tienen que estar debidamente capacitadas, ¿no? ¿Cuál es el perfil de un logístico? Sí, es una pregunta también interesante, ¿no? Eso cada vez, repito, se ha ido sofisticando. Entonces ahora un profesional de la logística tiene que tener debe ser un profesional que tenga un perfil, por alguna parte le llaman hard duro, que es el tener la experiencia y la educación adecuada. Cuando hablamos de experiencia, lo ideal sería de que haya trabajado en varias áreas de logística y cadena de suministros, por ejemplo, ¿no? Un profesional con una visión más amplia, una visión más de cadena, ¿no? Más holística, algo más de sistémico, por un lado. Si me lo permite, carreras y que ofrecen ya el pregrado, los chicos deberían a practicar en las empresas desde muy jóvenes, teniendo la posibilidad de rotar en varias, ¿no es cierto? Que sería lo ideal. Sería ideal. No, o sea, digamos, yo puedo tener conceptos acerca de almacén, pero trabajo en compras. Lo ideal sería de que haya hecho algún stage, digamos, en el almacén, y con eso ya mi criterio comienza a crecer, ¿no? Y mis decisiones, por lo tanto, comienzan a ser mucho más amplias, ¿no? Decisiones que yo puedo tomar en compras puede tener un efecto completamente negativo en almacén. Seguro. Dentro de la misma logística. Ahora imagínense el tema de los vendedores que por vende cualquier cosa sin siquiera saber si eso va a llegar a tiempo desde un punto de vista logístico. Entonces ahí la cosa se hace para vender eso, por ejemplo. Por ejemplo, o si va a llegar a tiempo. Entonces ahí tenemos nuevamente, ¿no? Por vendo, pero finalmente ¿qué vamos a tener? Un cliente insatisfecho. Porque no se hizo ese tema no se vio el tema logístico. Qué interesante lo que me comentaba. Hace poco conversaba con un especialista en el tema en el mercado de las impresoras y trabajaba para una transnacional muy importante. Y él me contaba que si él en julio, por ejemplo, hace una venta extraordinaria de impresoras, su casa matriz lo sanciona. Porque él debió prever esa venta en su plan de mercadeo y en su estrategia a principios de año. Y conocer el mercado para saber que eso se iba a producir. Y si estamos viendo, ese tema es un tema de ventas, es un tema que tiene que ver con logística, es un tema que tiene que ver con planeamiento, con planificación. Y muchas veces, volvemos al tema del criterio, la amplitud de criterio, ¿no? Ver la empresa como un sistema, las personas que no están debidamente preparadas, no están debidamente capacitadas, no tienen esa visión, no tienen ese punto de vista y comienzan a tomar algunas decisiones que finalmente van a ir en contra de su propia empresa. Cuando su intención puede ser completamente otra, ¿no? Pero realmente al final llegamos a lo mismo, cliente insatisfecho. El gerente general habría felicitado esa venta, ¿no es cierto? Ha dicho que bien has hecho tu trabajo. Hoy día no. Hoy día esa venta habría generado más producción que no estaba planeada, un almacén con más capacidad para esas impresoras que no estaban planeadas porque no se pensó en términos logísticos. Correcto. Y el tema escapa, creo, a los minutos que vamos a tener acá, pero es un poco más difícil porque hay un balanceo, ¿no? Que se habla del servicio al cliente y, por ejemplo, inventarios. Si yo tengo una gran cantidad de inventarios, mi servicio al cliente va a ser muy bueno en principio. ¿Por qué? Porque cada vez que me pida el cliente lo va a tener inventario, pero hay un problema ahí, los inventarios cuestan. Señor Porras, no se vaya. Hagamos una cosa. Perfecto. Quédese un rato más para seguir conversando. Encantado, gracias. Tan interesantes. Son las 4:27. Estamos con Alberto Porras, representante de GS1, que nos ha puesto más o menos el marco en relación a qué cosa es la logística y la cadena de suministros. Ahora, después de la pausa, hablaremos de esa investigación trabajada con Semana Económica y esos resultados no tan alentadores, pero que esperamos todos cambien en el tiempo. Volvemos en un instante. Esto es Calidad al Día.
Y ahora un pequeño glosario de términos. Indicadores son medidores que deben establecerse en determinadas etapas del proceso. También se le conoce como punto de control. Ya volvemos con Calidad al Día. Continuamos con Calidad al Día. Y ahora un pequeño glosario de términos. Identificación, acción que permite reconocer los registros de calidad y relacionarlos con un producto o proceso del sistema de gestión de la calidad. 4 de la tarde con 31 minutos. Seguimos en el programa del Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú en Calidad al Día. Y en la pausa estábamos conversando con Alberto Porras, representante de GS1, sobre la logística, que es un mundo absolutamente fascinante. ¿Qué cosa es logística de riesgo, señor Porras? Lo que sucede es que dentro de estos temas, conceptos actuales de logística, se ve que en logística muchas veces, por ejemplo, hay una falta en lo que significa planificación. Uh-huh. Muchas veces nosotros sacamos algún proyecto logístico con toda la mejor intención del mundo, uh-huh, pero vemos que eso fracasa finalmente por cualquier razón que puede existir. Pero cuando comenzamos nosotros a excavar qué cosa es lo que ha pasado, lo que ha faltado es un tema de planificación anterior. Okay. Y cuando hablamos de planificación anterior, realmente, o planeamiento, el concepto es bastante amplio. Uno de ellos es poder nosotros anticiparnos a los riesgos que podría existir en este proyecto logístico o en nuestra logística en general. ¿Netamente de gabinete el planeamiento o hay que hacer campo? El planeamiento comienza con un trabajo de gabinete, uh-huh, pero realmente debería ser, como se dice, dos mundos, ¿no? Tanto la experiencia anterior nos puede servir de mucho, uh-huh, para poder planificar adecuadamente, pero también debe haber un trabajo de gabinete en el cual uno comienza a ver todos los riesgos que podrían existir. ¿De acuerdo? Y no es solamente identificar los riesgos, ¿no? Sino, suponiendo que en algún caso ese riesgo suceda, ¿cómo nosotros vamos a poder salir adelante con ese riesgo? Pongo un ejemplo muy claro, por ejemplo, ¿no? Hace unos años, y es un ejemplo famoso en varias universidades, hubo un proveedor chino de chips, que era el principal proveedor del mundo, y se quemó. O sea, literalmente hubo un incendio y se quemó la fábrica. Se quemó la fábrica, yeah, ¿no? Y estos chips eran para celulares. Okay. Entonces todas las empresas de celulares se vieron definitivamente afectadas, menos una de ellas. ¿Por qué? Porque esta empresa, dentro de su análisis de riesgo, había tomado como una posibilidad de que esa fábrica se incendiara. Upa. ¿Y qué había hecho esa empresa? Tenía una segunda fábrica, a la cual le pedía año tras año, o sea, una cantidad determinada de chips. ¿Para qué? Para mantenerla, claro, ahí. Entonces, cuando tuvo ese problema, esta empresa pudo salir adelante en esos meses que duró el problema, porque el problema duró meses para que esta fábrica pudiera reconstruirse y seguir fabricando. Eso es logística de riesgos, ¿no? Es uno de los efectos que puede tener una adecuada logística de riesgos. De acuerdo. ¿La logística tiene niveles de certificación internacional? Existen algunos niveles de certificación internacional referente a algunas herramientas que se pueden utilizar en la logística. Por ejemplo, estábamos hablando en el interín de lo que era la trazabilidad, que era sumamente importante, sobre todo sumamente importante, y además se exige en lo que es alimentos en el mundo. Nosotros somos un exportador de alimentos, ¿no? Entonces, se pide que exista una certificación de que esa empresa tiene la capacidad de realizar la trazabilidad de medicamentos. ¿A qué nos estamos refiriendo? Que registra cada una de las etapas por las cuales ese medicamento ha pasado hasta que se entrega al usuario final. De tal manera que, si en algún momento hubiera algún tipo de problemas en el mundo, porque esta empresa exporta al mundo, rápidamente se puede saber, digamos, si fuera carne, hasta exactamente de qué parte del Perú fue que estaba esa vaca que tuvo ese problema con la carne, claro, ¿no? Entonces existen certificaciones, y en este caso las certificaciones, por ejemplo, las da GS1, las puede dar GS1. ¿Ustedes certifican? Tenemos certificación internacional en cuanto a trazabilidad, pero también hay otras empresas en el mundo que la dan, ¿no? De acuerdo. Aboquémonos entonces a esta investigación. ¿Cómo estamos en logística en el Perú? Bien, en general en logística en el Perú, logística y cadena de suministros, si queremos hablar de un concepto un poquito más amplio, realmente estamos en general mal, ¿no? Cuando hablamos particularmente del factor humano, como explicaba hace unos minutos,
hemos sacado en promedio un puntaje, un índice de especialización. Hizo esta encuesta hecha por Semana Económica, por GC1, y en promedio se obtuvo 4.4 puntos posibles de 10, teniendo en cuenta que 5 puntos era bajo. O sea, es decir, estábamos mal, estábamos jalados, claro. o menos, ¿no? Un 10, porque con 11 estábamos aprobados, ¿no? De acuerdo. Y eso hace ver que las empresas peruanas tienen mucho por hacer, porque como se analizaba, ¿no? Se decía, si tenemos malos recursos humanos, tarde o temprano, eso, ¿dónde se va a afectar? Se va a afectar en los resultados, porque finalmente las organizaciones están compuestas por ¿quiénes? Por sus trabajadores. La pregunta es, ¿qué alternativas existen? Así es. Y actualmente existe cada vez más alternativas al respecto. A nivel profesional, como explicaba, hay algunas universidades ya a nivel de pregrado que dan profesiones especializadas en logística. Fortalecemos la academia, pero... ahí hay que... Es más, GC1 Perú también tiene... digamos, diplomados, tanto a nivel operativo, para personas de rango medio, y que lo dictan profesores peruanos, pero también tiene diplomados internacionales. Actualmente vengo justamente de uno de esos diplomados, donde vienen profesores de la Universidad de Tennessee, y dictan generalmente a niveles de gerentes, ¿no? Gerentes medios para arriba. Específicos del tema. Específico del tema, las tendencias mundiales acerca del tema. Interesante. El tema está que no es solamente a nivel gerencial que hay esa brecha, y que está siendo cubierta de alguna manera, sino que también hay una brecha a nivel técnico. Y quizás ahí es donde está faltando actualmente una respuesta de las instituciones. Es decir, cuando nosotros hablamos al nivel que estoy comentando, muy probablemente se trabajan algunas fórmulas matemáticas que sí, a ese nivel estratégico se pueden ver y de hecho se van a poder utilizar en algún momento. Sin embargo, a un nivel técnico, probablemente esta persona no tenga pues los conocimientos suficientes para poder entender estos temas, estos conceptos tan amplios. La idea es a esa persona proporcionarle información que le sirva para su día a día. Y si es posible, con talleres en campo. Pues es una información muy útil, muy particular, muy precisa. Muy precisa, ¿no? Y con digamos, ejemplos, repito, en el campo, para que esta persona regrese de la capacitación e inmediatamente se ponga a trabajar de una manera más eficiente. Eso actualmente está habiendo una brecha. De acuerdo. ¿Un logístico maneja dinero? En general, no es que maneje dinero propiamente. Porque hay gente que le asusta el tema justo por eso, ¿no? Porque lo que pasa es que dentro de logística hay compras. Está el área de compras. Y el área de compras no es que en sí, a veces yo trabajo en área de compras y nunca, digamos, pasó por mi mano un sol billete, propiamente. Sin embargo, se tomaban decisiones que tenían que ver con dinero. ¿De acuerdo? Entonces muchas veces hay ese tema de que el comprador pues tiene algún tipo de afectos por determinados proveedores, ¿no? Volvemos a lo mismo. Si estamos hablando ya de un nivel alto de profesionalización, eso también tiende a cambiar, porque todo se ve desde un punto de vista profesional. Si yo todos los meses busco al mismo proveedor, sospechoso, ¿no es cierto? Sería bueno tener otro, en fin. Hay una regla en logística, que es nunca utilizar la misma estrategia para todos los productos. Entonces, para algunos productos puede ser que sea necesario y se puede fundamentar que uno tenga que tener necesariamente ese mismo proveedor. El tema está cuando eso sucede no con ese producto, sino con varios productos o con la mayoría de productos. Entonces, ahí es donde hay un problema que debe ser analizado, sea consciente la persona o no. Desde la perspectiva de ustedes, de GC1, cosas como la logística del Poder Judicial, la logística de un ministerio grande, pienso en educación, por ejemplo, ¿necesita ser reforzada? Digamos, ¿tiene viejos formatos pensados para logística en términos antiguos? En general, sí, mi respuesta es sí necesita ser reforzada, ¿no? Pero ojo, quiero aclarar también, no es un problema únicamente del Estado. Y siempre utilizo esta frase, en las mejores familias encontramos nosotros necesidades de capacitación. ¿Seguro? En las mejores familias. Pero sí es cierto, si hablamos del Estado, y ojo, he trabajado yo en el Estado, sí, es necesario que se capacite. Ahora, quisiera aprovechar esta parte para solamente 2 puntos, ¿no? Cuando hablamos de capacitación hay de 2 puntos de vista. O sea, las empresas tienen que preocuparse por la capacitación de sus trabajadores. Realmente la empresa tiene que preocuparse un poco más, porque la empresa tiene que reclutar adecuadamente a las personas. Desde ahí comienza todo, ¿no? Reclutar adecuadamente, que las personas que ingresen sean las más adecuadas para el puesto. Para eso tengo que tener algunos perfiles para el puesto. Tengo que capacitarlas y tengo que motivarlas. Pero por otro lado están las mismas personas. O sea, es decir, porque yo diga, mi empresa no me capacita, no quiere decir que yo no me capacite por mí mismo, porque yo tengo, digamos, un
un futuro profesional que yo mismo me trazo. Eso tiene que ver cómo se mira cada uno en términos profesionales, ¿no es cierto? Así es. Y capacitarse es fundamental. Así es. Por eso digo, dentro de esta encuesta que hablábamos, porque la encuesta tiene varios alcances, era muy importante el tema cuando se hacía la pregunta, ¿no? ¿En qué se capacita el personal? Entonces se veía que un 30-40% se capacitaba al menos en un curso, o sea, y la mayoría debe haber sido un curso al año a nivel de posgrado, como estaba explicando. El tema no era eso, el tema lo que preocupaba era el otro 30-40%, eran personas que simplemente no se capacitaban. O sea, la empresa no los capacitaba y ellos tampoco se capacitaban, ¿no? Y estas personas seguían pasando el tiempo y seguían con conceptos, digamos, antiguos, sin conocer las tendencias actuales del mercado. Y eso es un poco lo que falta, ¿no? Tener yo creo que el criterio del profesional y el técnico se forma conforme nosotros vayamos teniendo mayor conocimiento acerca de qué cosa es lo que está sucediendo en el mundo. Vamos a estar más preparados para la competencia global. Para alguien que nos está escuchando y que es muy joven y que le ha interesado este tema, ¿cuál sería la línea de carrera para un logístico? Claro, yo veo ahí dos opciones. Una es que esta persona muy joven decida ser logístico casi desde el inicio y actualmente el pregrado, repito, hay 3 universidades que tienen la opción. Ya. Quiero ser ingeniero logístico, tan simple como eso. Y el otro tema es que uno, por cosas de la vida, o sea, porque una vez pues es ingeniero industrial, administrador, y tengo realmente una amplia gama, un amplio portafolio de posibles empleos y por alguna razón recaigo en logística. Y ahí es donde uno tiene que comenzar a especializarse, ¿no? Entonces yo veo esos dos temas. Solamente un comentario. Nosotros dentro de GC1 damos este diplomado operativo, del cual yo soy profesor, y he visto ya hasta 2 o 3 veces alumnos de pregrado que asisten a este tipo de seminarios, que está diseñado para ser de posgrado, pero sin embargo estos muchachos tienen ese sabor logístico y realmente para uno es una gratísima experiencia tener gente tan joven interesada en estos campos. ¿La tecnología hizo más fácil la vida de los logísticos o no necesariamente? Esa es una muy buena pregunta y también tiene que ver con la encuesta. El uso de la tecnología en la logística. Me preguntabas hace un momento con respecto al perfil logístico. Estaba hablando yo del tema duro, ¿no? Me faltó hablar del tema soft. El tema duro era todo este tema, pero el logístico actualmente tiene que tener conocimiento, además de la logística, temas financieros y temas de tecnologías de información. Algo tan simple como tener datos correctos. O sea, es decir, la data que yo tengo en mi sistema es correcta. Y algo tan simple como comenzábamos ahora en la mañana, donde dice, acá tú tienes que poner la dirección, provincia, departamento, provincia, y si yo me equivoco ahí y no pongo el departamento ni la provincia y lo metemos esto a una base de datos y esa base de datos va a comenzar a hacer entregas automáticas, todo sale mal. Tan simple por un dato, un pequeño dato. Entonces se tiene que tener ese conocimiento. Las tecnologías de la información realmente ayudan, sí ayudan. Sin embargo, tampoco necesariamente son la panacea. Tenemos que tener en cuenta que cada empresa es una realidad y hay que adaptarse a ella, ¿no? ¿Y usted se imagina el trabajo logístico del gerente de Amazon, por ejemplo? ¿O del de DHL? ¿Se imagina la cantidad de cosas que tiene que pasar por esa cabeza? Sí, y la cantidad de más que todo conceptos estratégicos. Solamente yendo al tema de Amazon actualmente está enviando, es un tema de marketing, pero también es un tema logístico. Las últimas entregas le llaman Prime Air, en la cual está entregando mediante drones. Es decir, a uno le llega su libro a través de un dron a la puerta de su casa. Estamos hablando definitivamente en ciertas áreas de Estados Unidos, un servicio que recién empieza. Un punto. Y el otro punto es, el centro de distribución de Amazon es uno de los más automatizados del mundo. Centro de distribución es lo que nosotros llamábamos anteriormente almacén. Ese es un concepto un poco más de tecnología, pero hablando de tecnología. Sin embargo, manejado por 5 o 10 personas, no más. Fantástico. ¿Por qué? Porque todo lo demás está automatizado. Pero para poder estar automatizado y que la automatización funcione, ¿qué debemos tener? Data consistente, data fiable. Si no, estamos empezando todo mal, ¿no? Y una recomendación para medianas empresas que quisieran automatizar procesos es no vayas tan rápido. Primero mira tu proceso, analiza tus movimientos internos y luego apuesta por automatizar. Sí, es correcto. Es más, es lo que nosotros, cuando nos llaman al área de consultoría, nosotros aconsejamos, ¿no? Le decimos, mira, antes de pasar a una automatización de procesos, lo primero que tú tienes que hacer es haz un diagnóstico de cómo están tus procesos y mejora tus procesos. De ahí pasa al otro lado. Hay una tecnología que actualmente se llama RFID.
es decir, radiofrecuencia. Lo que eran las etiquetas de código barras, pero ahora se leen a través de antenas. O sea, no se tiene que acercar uno necesariamente a eso. Una tecnología fantástica realmente. Sí, eso. En almacenes, ponen en las almacenes. Antenas, la caja lleva la etiqueta y se lee todo inmediatamente. Se lee todo. Realmente, actualmente no es algo tan fácil como poner, ¿no? Es un poco el futuro, ¿no? Pero digamos sí, la tecnología puede dar, pero si tienes mal los procesos, de nada te sirve aplicar esa tecnología. Muchas veces nos han llamado y le hemos dicho, ahorita no necesitas. Comenzando, actualmente la inversión todavía es un poco costosa. Entonces, ¿para qué correr si todavía no has aprendido bien a caminar? ¿no? Y de pronto en ese diagnóstico te das cuenta que no necesitas automatizar, que de pronto no necesariamente necesitas automatizar. O, en este caso, esa tecnología en particular, por ejemplo, no funciona bien ni con agua ni con metales. De acuerdo. Entonces, si estás en un almacén en el cual tienes puras herramientas, esa tecnología, por más que quieras tú colocarla, no te va a servir o te va a ser tan cara que finalmente no te va a servir. ¿no? Solamente para terminar, el logístico no solamente tiene que tener una parte hard, o sea, es decir, conocimiento, sino también una parte soft. Es decir, tiene que tener, ¿qué cosa? Capacidad de negociación, capacidad de liderazgo y una capacidad de interacción personal con los trabajadores. ¿Tiene que ser un líder? Y tiene que ser un líder, una persona que tenga capacidad de liderazgo, capacidad de poder defender sus ideas cuando se junta en el board de la empresa y tiene que hacer valer también el punto logístico, ¿no? Ha sido usted muy claro, señor Porras, un tema apasionante. Gracias por haber estado con nosotros. No, muchas gracias y bueno, invitamos a todos a conocer más de GC1 y los diplomados que estamos ofreciendo. ¿En la página web está la información? En la página web está toda la información. GC1, entonces, para los interesados, ya lo saben. Alberto Porras, consultor senior de GC1, ha estado con nosotros. Interesante el tema de la logística. 4:47, nos vamos a la pausa. Buenas prácticas de calidez. Escucha, entiende y gestiona eficientemente las observaciones del cliente. Ya volvemos con Calidad al Día. Continuamos con Calidad al Día. Buenas prácticas de calidez. Divulgue información a los colaboradores relacionados con el Sistema Integrado de Gestión de Calidad con Calidez. Cuatro con 49, seguimos en el programa. Esto es Calidad al Día, el programa de radio del Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y no hay calidad sin calidad de vida. Y una forma de mejorar fundamentalmente, de tener, mejor dicho, una calidad de vida, es estar lejos de la violencia. Lejos del castigo físico, lejos de otras formas de trato humillante contra los niños, las niñas y los adolescentes. Un castigo que además está muy extendido y tolerado lamentablemente en nuestro país. Bueno, hay un instituto, el Instituto de Formación de Adolescentes y Niños Trabajadores Infant, que nos acompañan sus representantes aquí esta tarde para hablar justamente de cómo evitar vivir en violencia. Lisandro Cáceres, bienvenido, representante del instituto, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y Adela Mamani, de 13 años, una chica muy joven, que es representante de Amigos por Siempre, bienvenida. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Adela, cuéntame por qué estás involucrada en esta campaña. Porque a mí no me gusta que vea casos, por ejemplo, en mi comunidad, que su mamá le pegue a un niño porque no hace caso, que tenga violencia, ¿no? ¿Crees que en ningún caso hay que pegar, hay que golpear? Sí, en ninguno, porque las personas mayormente utilizan ese caso, pero eso no debería ser, porque hay palabras, hay formas de comunicarnos con los niños, porque son los chiquitos los que más sufren de ese caso, ¿no? Que les pegan, que les maltratan, y eso no debe ser. Un papá y una mamá que crecieron y que cuando fueron chicos, cuando fueron niños o adolescentes, fueron golpeados, ¿crees que pueden evitar ser violentos? Sí, puede ser con psicólogos o algo así, para que que les orienten a ellos para saber cómo educar a un niño, ¿no? ¿Tú dónde vives, Adela? En Distrito, Villa El Salvador. En Villa El Salvador. En tu comunidad, en Villa El Salvador, ¿ves muchos casos de violencia física? Algunos, sí. Algunos. ¿Eso es mucho? ¿Eso es poco? Más o menos. Más o menos, de acuerdo. Lisandro,
gracias por estar con nosotros. Cuéntame la importancia de esta campaña, ¿por qué? Bueno, muchas gracias por la invitación. Esta campaña en efecto es muy importante porque nos va a permitir reconstruir en cierta medida las bases para el desarrollo de nuestra sociedad, ¿no? Porque una sociedad que vive, que crece con violencia, no es una sociedad saludable para las nuevas generaciones, ¿no? En ese sentido, la campaña que se denomina Infancia sin Castigo, Infancia sin Violencia, busca sensibilizar a toda la sociedad, dentro de ellos, a las autoridades, quienes tienen el poder también para poder cambiar en cierta parte, ¿no? Un poco esta crisis social en la que estamos. ¿Y cómo haríamos? viviendo, ¿no? Nos comemos el pleito frente a la violencia. Por supuesto. La denunciamos y la vemos. Así es. ¿Ese es el punto fuerte de la campaña? ¿La denuncia? En realidad es parte de ella, ¿no? Justo ahora tenemos una acción que se llama Toca la Puerta. Ajá. No seas indiferente frente a la violencia. Es un poco para que la gente en cualquier lugar donde se encuentre, que sea testigo de un hecho de violencia, puede intervenir. En el caso digamos, más jurídico, nosotros lo que estamos promoviendo es que las autoridades promuevan políticas socioeducativas para las personas, no leyes, por ejemplo, que penalicen más. O sea, estamos llenos de sanciones, de penas privativas de la libertad, y yo siento que eso no cambia en muchos casos la situación, ¿no? Lisandro, quiero transmitirte la misma preocupación que le transmití a Adela, porque me preocupa lo siguiente, estando de acuerdo en casi todo lo que han dicho ustedes, me preocupa lo siguiente, que aquellos hombres y mujeres que hoy día son papás y mamás, y que crecieron con violencia, y que sobre ellos se ejerció una violencia fuerte, se les golpeó, se les castigó pegándoles a correazos o con manazos, hoy día son padres y tienen que educar de otra forma. Les estamos pidiendo que eduquen sin violencia. Entonces me preocupa y me pregunto con qué herramientas esos padres pueden educar de otra manera si en sus casas vivieron ese nivel de normalidad. Esta campaña nos ha permitido encontrarnos de manera directa con esta realidad, o sea, conocer a padres y madres de familia que en efecto dicen, uy, pero lo que yo le hago a mi hijo no es lo que me hacían a mí, no es nada lo que me hacían a mí. Claro. Uno le pregunta, pero usted se siente bien cuando llega a esta situación. Y dice, la verdad, no. Es más, después de que le he pegado, le he abofeteado, o le he dado con la correa a mi hija, y le digo que me disculpe porque que me ha dolido más a mí que a ella. Sí, ¿no? Así decía mi viejo también. y bueno, pero cuando hay el reconocimiento... Sí, es un avance, ¿no? Es un gran avance porque además les permite a la persona decir, ¿pero qué puedo hacer? Y es lo que muchas veces nos reclaman, ¿no? ¿Pero qué puedo hacer? Exactamente, ¿con qué herramientas? Es lo que te preguntaba. ¿Con qué herramientas cuento para cambiar? Y justo hace un momento conversábamos con Adela, ¿no? Cómo ella consideraría, por ejemplo, cómo ve ella el cambio que ha tenido, por ejemplo, su mamá, su papá, que de repente pues no la golpeaban permanentemente, pero de repente en alguna ocasión le han dado una chiquita, como se dice, ¿no? Y ella me contaba pues que en efecto que se han cambiado, yo le voy a pedir a ella ya lo contará, pero nosotros tenemos muestras significativas de que, por ejemplo, insistir en la tolerancia, insistir en el diálogo, o sea, pero para eso que los padres encuentren espacios de formación, porque a veces, bueno, casi la mayoría de los padres nunca planificaron tener a sus hijos, entonces fueron, o mientras eran hijos, se fueron haciendo padres, y
bueno, no tienen las herramientas para corregirlos, para educarlos, pero nosotros como Instituto de Formación les estamos ofreciendo espacios para que los padres puedan liberar esas casi una escuela de padres, digamos, ¿no? Exacto, no como las tradicionales, claro, entiendo, sino en la que ellos puedan construir a partir de su experiencia, de su propia experiencia de vida, de cómo se sintieron, cómo esas cosas, cambiar un poco la historia, ¿no? Adela, me tengo que ir ya, pero quiero que te pongas en la siguiente situación. Imagínate que tienes, no sé, 33 años y has decidido ser mamá. También pudiste haber decidido no serlo, pero vaya, a los 33 te provocó ser mamá. Y te tocó una hija respondona a los 13 años, una fregada que nunca obedece. ¿Te imaginas haciendo qué para poder controlarla, para poder convencerla de que aquello que está haciendo está mal? ¿Cómo corregirías a esa niña de 13 años? Con diálogos. Por ejemplo, mi mamá, yo en verdad, soy algo así. Y mi mamá con mi papá me hablan, me dicen... Respira hondo. ¿Por qué estoy reaccionando de esa manera? Y yo le digo mis razones, pero ellos me hablan, o sea, no a golpes ni nada de eso. ¿Y funciona? Sí. Sí funciona. Sí. De acuerdo. Entonces estamos convencidos que el diálogo es la mejor opción. Lisandro, me tengo que ir ya. Gracias por estar con nosotros. Muchas Adela gracias. también, sí, gracias. Solamente mencionar que tenemos un hashtag Toca la Puerta para las personas que quieran tener información sobre esta campaña. Hashtag Toca la Puerta. Así es. Muy bien. Muchas gracias y muchos éxitos en la campaña. Muchas gracias. Que sea todo un éxito. Encantado de haberte conocido, Adela. Gracias por haber estado con nosotros. Igualmente. Atención, tengo menciones antes de irme. Tercer Congreso Internacional de la Calidad PUC ASQ, a Global Performance Excellence Journey Continue. Inicio el 10 y el 11 de junio. Tremendo congreso el que está armando el Instituto para la Calidad. Ojo con eso. Curso de capacitación 5S, implementación y auditoría. Va el 14 de mayo. Quedan 8 días. Las plazas son limitadas, las vacantes son limitadas. Curso de especialización en Business Process Management el 15 de mayo. Y diplomatura virtual en dirección de proyectos el 23 de mayo. Nos vamos, esto ha sido todo por Calidad al Día. Galo Flores ha estado en la producción periodística y Carlos Cornejo en la conducción. Los hemos acompañado. Muy buenas tardes, nos vemos el próximo miércoles. Radio San Borja y el Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú presentaron Calidad al Día, un espacio dedicado a fomentar la cultura de la excelencia. Los esperamos el próximo miércoles a las 4 de la tarde, aquí en Radio San Borja 91.1, líder en peruanidad.